Hoy les voy a mostrar cómo tejí este ponchito para mi mamá. Es prácticamente todo derecho. Tiene unas ataduras acá a los costados que son 2 trencitas. Es muy sencillo. Todo en punto jersey con un bordecito en arroz doble. Se los voy a enseñar paso a paso. Comencemos. Les voy a mostrar cómo lo tejí. Colocamos los puntos. Hay un video que les dejé sobre cómo coloco los puntos. En el suéter viernes está paso a paso explicado la forma en la que yo coloco los puntos, pero bueno, lo pueden hacer como ustedes estén acostumbrados. Una vez que colocan la cantidad de puntos necesaria, vamos a tejer en punto arroz doble. Acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11. Voy a poner uno más para que sea par. 12. Ahí está. Tengo 12 puntos y voy a tejer en arroz doble. Son 2 puntos derechos, subo la hebra y tejo 2 puntos revés. 1 y 2. Bajo la hebra, 2 puntos derechos de nuevo. 1 y 2. Subo la hebra, 2 puntos revés. Es arroz doble porque va de 2 en 2, 2 derecho, 2 revés, y lo vamos a hacer 2 vueltas seguidas. ¿Qué quiere decir esto? Ahí terminamos la primera vuelta. En la segunda vuelta y todas las vueltas pares, vamos a tejer los puntos como se presentan. Estos que son punto derecho, ven que tiene como una V corta. Estos los voy a tejer derecho, y los que tienen así esta especie de ondita los voy a tejer revés. Entonces 2 derecho, subo la hebra, 2 puntos revés, bajo la hebra, 2 derecho, ven que tienen esta ondita, van revés, 2 puntos revés, 2 derecho, y ahí termino la vuelta, 2 revés. Ahora vamos a cambiar. En todas las vueltas impares vamos a tejer lo contrario. Acá debería tejer punto derecho, si quisiera tejer los puntos como se presentan, pero en las vueltas del derecho voy a tejer lo contrario. Así que voy a tejer revés, revés, bajo la hebra, lo contrario acá sería derecho, derecho, derecho. Subo la hebra, ven que acá tocaría hacer derecho, pero si yo sigo haciendo derecho acá me va a quedar el punto elástico, que ya lo hemos hecho un montón de veces. Ahora vamos a hacer punto arroz doble. Esta es la vuelta número 3. En todas las vueltas impares tejemos lo contrario. Y ahora la vuelta 4, que es vuelta par, vamos a tejer como se presentan. Estos que están así, con la ondita, van a ir revés. Tienen que recordar esas dos cosas. En las vueltas impares tejemos lo contrario. Y en las vueltas pares tejemos como se presentan. Bien, acá ya tenemos entonces el bordecito que lleva el poncho abajo de punto arroz doble. También le hice un borde a cada uno de los costados del poncho con arroz doble. Ahí les muestro. Por ejemplo, en este pedacito que estamos haciendo de muestra, voy a dejar 4 puntos de un lado y 4 puntos del otro en arroz doble. Y el resto va a ir en punto jersey, que es la parte central del poncho. Entonces, nos toca hacer lo contrario, porque estamos en la vuelta número 5, que es impar, se teje lo contrario. Ya tengo 4 puntos en arroz doble. Voy a hacer todos los puntos centrales en jersey, que es derecho, y voy
voy a hacer 4 puntos en arroz doble, así que tejo lo contrario. Tengo acá ondita, ondita, voy a hacer derecho, derecho, revés, revés, doy vuelta. Esta es una de las hileras pares, así que tengo que tejer los puntos como se presentan. Derecho, revés, y sigo tejiendo revés todos los puntos que tejí derecho. Las vueltas impares se tejen todos los puntos como se presentan. Los de arroz y los de jersey. Vamos con otra de las vueltas pares, que hay que hacer lo contrario en la parte del arroz. ¿Ven? Acá que tengo derecho voy a hacer revés. Y en estos dos voy a hacer dos derechos. Ahora sigo con el jersey, que va toda la parte central del poncho va jersey. Y ahora los 4 puntos de borde que son en arroz. A ver si ya se nota la diferencia. ¿Ven? Tengo arroz abajo, a los costados, y en el centro tengo jersey. Así se teje todo el ponchito. Yo ahora les voy a dar las medidas, pero esto es lo que tenían que aprender primero para poder tejerlo. Un borde abajo de arroz doble, a los costados arroz doble, y en el centro todo punto jersey. Para la espalda puse 66 puntos, que son más o menos 74 centímetros. A ver si se ve ahí, 74 centímetros de ancho. Y de largo tiene 56 centímetros. ¿Ven? Es un rectángulo. Puse 66 puntos, hice 6 vueltitas de arroz y dejé 6 puntos de cada lado en arroz, para que sea como un marco, un borde en la prenda. ¿Ven? Es un rectángulo y arriba cerré los puntos normalmente, todo derechito. Vamos con la delantera. Acá está la delantera, que también puse los mismos 66 puntos, 6 vueltitas en arroz doble como la espalda, 6 puntos de arroz a cada lado, eso todo igual. Pero todavía no la cerré porque 4 centímetros antes de llegar al largo total, o sea, estoy en 52 centímetros y la espalda mide 56, ahí voy a hacer una pequeña bajada de escote, ¿sí? Voy a separar el tejido, un pedacito para un hombro sería, dejamos en el centro unos puntitos para el cuello y otro hombro, ¿sí? Lo vamos a dividir en 3 partes. Calculamos más o menos dejar en el centro para el escote unos 28, 30 centímetros más o menos, está bien para todos los talles. Salvo que sea alguna nena muy chiquitita, le dejamos 22, 24. Pero para adulto, con 28, 30 centímetros está perfecto. Entonces, como yo tengo 66 puntos, voy a dejar 26 en el centro, que van a ser para la bajada de escote, y después me van a quedar 20 para un lado y 20 en el otro lado. Ahora entonces voy a tejer 20 puntos. Hago los 6 de punto arroz doble, como siempre, en el borde. 4, 6, y ahí 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voy a sacar ahora de acá 26 puntos en una aguja auxiliar. Acá ya tengo 26 puntos en esta agujita auxiliar y ahora tomo otro ovillo de la misma lana para ir tejiendo al mismo tiempo un hombro con este ovillo y el otro hombro con el ovillo nuevo. Así que paso hacia adelante esta para que no moleste y ahí voy a tejer
los 20 puntos del otro hombro, ¿sí? Tenemos acá 3, 4, 5, 7. No se olviden de tejer los 6 del borde siempre en arroz. Ahora me toca hacer lo contrario porque estoy en la vuelta del derecho, así que ahí está. Perfecto. Voy a seguir tejiendo con los dos ovillos, cada uno por su parte, ¿ven? Las dos delanteras al mismo tiempo. Los centímetros que me faltan para que quede del mismo largo que la espalda, ¿sí? Eran 4 centímetros desde acá, o si no pueden contar la cantidad de vueltas, tienen que quedar del mismo largo que la espalda. Y ahí terminamos la delantera. Acá ya tejí los dos costaditos, me quedan los puntos que pusimos acá en la aguja auxiliar. Y lo que falta hacer es cerrar todos los puntos. Tejemos uno, tejemos el siguiente y subimos así uno arriba del otro. Tejemos uno y lo subimos, lo pasamos por arriba. Tejemos el siguiente y lo subimos para cerrar. Ahí vamos cerrando todos los puntos de las dos partes y vamos a coser una parte con la espalda. Así entonces se va a ver la delantera ya con los puntos de un lado cerrados y con los puntos del otro lado también cerrados. Nos queda estos que tenemos acá en suspenso para el cuello. Lo vamos a coser con la espalda. Colocamos la espalda en posición, arriba la delantera, así tal cual como la prenda va a quedar lista. Y lo que tenemos que hacer es coser este hombro así, ¿sí? Uno solo, porque de este lado vamos a levantar los puntos del cuello y vamos a ir tejiendo de esta manera, ¿sí? Ahí les voy a mostrar. Primero entonces cosemos un hombro, el hombro que tenemos a nuestra izquierda. Yo en esta delantera dejé 20 puntos, entonces lo que puedo hacer para que me quede bien perfecta la costura es contar acá 20 puntos. Tengo 6 que son de arroz y después 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Hasta acá va a llegar mi costura. Uno esta parte con la delantera, con la ayuda de un marcador, y entonces ya puedo empezar a coser tranquilamente sabiendo que va a quedar justo un punto cada uno, ¿sí? Ahí les voy a mostrar cómo coso yo. Utilizo la colita de lo que me quedó de cerrar la vuelta, le pongo una aguja de coser y lo enfrento así, enfrento los derechos, voy pasando primero por atrás del nudito del lado de enfrente, ven, ahí ya se unieron, y ahora voy tomando un punto de cada lado, un punto de este lado, tiro y paso al otro lado y hago lo mismo. Si no lo ven bien porque es color negro, no se preocupen que hay un montón de videos en el canal. Todos los suéteres que fui tejiendo les fui mostrando el paso a paso. Tienen el suéter Libra, por ejemplo, que ahí se ve mucho mejor porque es un color violeta. Vamos cosiendo entonces de un lado y del otro hasta llegar a donde tenemos el marcador, ¿sí? El primer hombro. Ya tengo entonces cosido este hombro y voy a levantar los puntos del cuello todo alrededor de la parte de adelante y de la espalda
teniendo en cuenta que acá estos 20 puntos van a ser los que después voy a tener que coser con el otro hombro. Así que ahí no voy a levantar puntos para el cuello. Les sugiero también poner un marcador para saber cuando estén levantando los puntos dónde frenar y ahí volver y seguir tejiendo en este sentido toda la altura del cuello, ¿sí? Contamos de nuevo 20 puntos y colocamos un marcador. Ahora vamos a levantar los puntos. Yo tengo acá el ovillito ya de cuando cerré los puntos de la delantera, me queda todo esto, así que lo voy a aprovechar para comenzar. Meto la aguja, a ver si se ve mejor sacando esto. Ahí. Meto la aguja en el costadito de la vuelta, hago una lazada y la saco. ¿Ven? Ahí ya tengo el primer punto en la aguja. Voy a la siguiente vuelta y hago lo mismo. Una lazada en la aguja y la saco. Ya tengo 2 puntos. Seguimos así en el nudito y en cada una de las vueltas. Ya llegué a donde está el gancho con los puntos en suspenso, así que los voy a sacar, los voy a pasar a la otra aguja y los voy a tejer normalmente. Bien, acá ya tengo entonces todos los puntos que había dejado en la aguja auxiliar, los pasé a la aguja normal y voy a tejerlos en punto jersey, todo al derecho, a todos. Me queda levantar los puntos del otro lateral y en la parte del cuello de la nuca de la espalda. Ahí ya estoy llegando al final, me quedan 2, 1 y 2. Bueno, sigo entonces levantando los puntos. Me queda este pedacito y la espalda. Lo mismo entonces, meto la aguja. Si no lo llegan a ver bien, hay un video que hice solamente de cómo levantar los puntos para el cuello. Ahí les dejo cómo se llama. Bueno, perfecto, ya llegué a los de la espalda. Así que sigo levantando todos los puntos alrededor del cuello hasta llegar a donde coloqué el marcador, para no pasarme. Una vez que tengo ya todos los puntos levantados en la aguja, voy a tejer en punto 2 y 2, en punto elástico, todo el alto que yo quiera para el cuello, ¿sí? Generalmente son 20 centímetros, pero bueno, depende de si lo quieren como una polera alta o un cuello más bien bajito. Voy a hacer 2 puntos derechos, 2 puntos revés, 2 puntos derechos y 2 puntos revés. Así toda la vuelta. Y en la otra vuelta y todas las demás voy a tejer los puntos como se presentan. Dos derechos y 2 revés. Todas las vueltas igual, como se presentan. Acá tengo el cuello ya terminado, yo le hice 12 centímetros. ¿Ven? 12 centímetros, lo cosí al costadito y ya está listo para usar. Lo que voy a hacer ahora es una trencita para atar en los costados. Con la misma lana hago una trenza y la engancho a cada uno de los lados. Corté 3 tiras del mismo hilado de 1,50 m de largo. Le voy a hacer un nudito. Si ustedes usan un hilo que sea más fino, pueden poner más cantidad de hebras. Este, como es tan grueso, con 3
queda súper bien. Le hago un nudito, pongo algo que sostenga y ahí hago una trenza como las trenzas que hacemos en el pelo, así tal cual. Si quieren pueden hacer una cadenita de crochet, lo que les guste. Yo hago la trenza así, tal cual como la trenza del pelo. Ahora voy a colocar la trencita en uno de los costados, más o menos a 20 centímetros, 25 centímetros de abajo hacia arriba. Miren, ahí, 25 centímetros más o menos acá. Le voy a colocar la trencita. Así nomás, con los dedos paso un nudito por cualquier huequito que pase. Y del otro lado lo mismo. Y ahí está. Voy a atar, puedo hacer otra pasadita más para que quede más firme. Ahí. Y para el otro lado, ahí. Y listo. Ahora sí, le hago un lindo moñito y corto lo que sobra. Estas puntitas que quedaron muy largas, las corto. Así se ve terminado, es un modelo muy simple, prácticamente todo derechito, solo tiene esa bajada de escote nada más, así que es para principiantes, es muy práctico, muy ponible para todas las edades, lleva 600 gramos de acrílico grueso y recuerden que hacemos envíos a todo el país, así que si están en Argentina nos pueden escribir acá en el WhatsApp, les mandamos carta de colores y precios para que puedan realizar su pedido. Besos.